Hola a todos, nuevamente estamos en nuestra última conferencia de nuestra aula del conocimiento. Han sido 2 días llenos de aprendizajes, de experiencias, de negocios, de relacionamiento, de mucho conocimiento. Y en nuestra última charla nos acompaña una invitada súper especial. Quiero agradecerles a todas las personas que en este momento están conectados a nuestra conferencia vía streaming, vía Facebook Live. En la tarde de hoy nos acompaña Clara Nichols con su charla de la revolución agroecológica en América Latina hacia la resiliencia y la soberanía alimentaria en los territorios. Les quiero contar un poquito de Clara. Clara es investigadora en temas relacionados a agrosistemas, sostenibilidad y resiliencia agrícola. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando con diferentes proyectos agroecológicos en América Latina. Es autora y coautora de diferentes libros y artículos de revista científica, conferencista permanente de estudios latinoamericanos de la Universidad de California, profesora en diferentes universidades de Colombia, Brasil, Nicaragua, Argentina, Italia y España, y actualmente es la codirectora del Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas Celia y profesora de la Universidad de Baker y California. Clara, estamos felices de tenerte acá, es un placer para nosotros. Quiero darte un caluroso saludo y una calurosa bienvenida. Y estamos aquí muy pendientes, con muchas ganas de aprender mucho. Te estamos escuchando de diferentes partes del mundo, diferentes ciudades de Colombia, subregiones de Antioquia, municipios. Clara, bienvenida, buenas tardes. Bueno, buenas tardes y agradezco mucho la invitación que me hacen a esta feria virtual de Interactuar. De verdad que me da mucho gusto saber que hay tantos emprendedores en las áreas rurales. Y bueno, quiero compartir con ustedes el trabajo de muchos años, no solamente aquí en Colombia, sino también en otros países de América Latina, donde enfocamos principalmente la agroecología para poder alcanzar la resiliencia y la soberanía alimentaria en los territorios. Antes de entrar en detalle, yo creo que es muy importante nosotros como colombianos entender cuáles han sido las raíces históricas del conflicto rural. Creo que uno de los aspectos más importantes ha sido la cuestión de la propiedad de la tierra y en particular la concentración de la tierra. Colombia es uno de los países con mayor inequidad junto con Brasil a nivel de América Latina. Pero creo que también otro aspecto importante han sido la exclusión y el desplazamiento del campesinado por las razones que todos conocemos, conflicto político, pero también acaparamiento de tierras. Atraso de las comunidades rurales, esto tiene que ver con la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades de mercado. Y como yo me voy a focalizar principalmente en la agricultura, yo creo que es muy importante entender que el modelo tecnológico agrario que fue impuesto no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, que fue importado además, ha sido, creo yo, inapropiado para las condiciones de nuestros países. Por eso es que traigo esta diapositiva, donde se ve claramente cómo ha sido la transferencia de tecnologías, que fueron tecnologías desarrolladas en los Estados Unidos o en el norte global para ahorrar mano de obra, cuando nosotros en nuestros países eso es lo que tenemos en el campo. En eso se basó básicamente el modelo de revolución verde, que fue instalado en los años 60 hasta los 80 con variedades mejoradas, híbridas, todo el paquete tecnológico, en este caso agroquímico, mecanización. Y luego vino en los años 90 la segunda ola biotecnológica, en este caso, donde básicamente fue otro paquete, donde se vende la semilla con un paquete básicamente de un solo pesticida, en este caso el Roundup, para los cultivos transgénicos principalmente. ¿Qué pasó con esto? Cuando uno estudia el modelo agrícola de Revolución Verde, se da cuenta de que, aunque hubo muy buenas intenciones de los centros internacionales de investigación agrícola, como es el CIAD, aquí en Colombia tenemos el CIAD, pero en Perú tenemos el CIP, Centro Internacional de la Papa, en México tenemos el CIMI, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Lo que vemos claramente que con muy buena intención, sin embargo,
menos del 20% de los campesinos adoptaron las variedades mejoradas o híbridas que fueron desarrolladas en estos grandes laboratorios, en estos grandes institutos que tenían muy buena intención, tierras planas, pero la realidad de los campesinos era otra. Entonces no es sorpresa que solamente el 20% de los campesinos adoptaron eso. Y quizás otro tipo de agricultores con mayor recurso se beneficiaron de la Revolución Verde. Entonces, creo que las tecnologías fueron impuestas y no emergieron de un proceso participativo de acuerdo a las necesidades de la mayoría de los agricultores campesinos que viven en estos países. Las tecnologías no fueron apropiadas para las necesidades y circunstancias de los campesinos en muchos casos y no fueron desarrolladas en una escala neutra porque solamente favorecieron a grandes agricultores que tienen acceso a capital y están en zonas de riego o con buenas tierras. Es un ejemplo que traigo de México, esto es el CIMIT, yo hice mi maestría en Chapingo, muy cerca del CIMIT, y la realidad era que es un centro de investigación muy, digamos, de gran escala, con los mejores científicos, con muy buenas tierras, suelos planos, irrigación, semillas mejoradas, usando todo este paquete de revolución verde, homogeneidad genética para los cultivos, pero que muy cerca de ahí del CIMIT, yo conocí una comunidad que se llama La Purificación, donde básicamente la realidad era muy diferente. Ahí estaban los pequeños agricultores con fincas con mucha heterogeneidad, diversidad de cultivo, tracción animal, manejo orgánico, manejando una agricultura tradicional milenaria de muchos años, pero no tenía ningún contacto con lo que se estaba desarrollando, digamos, para los agricultores del país, en este caso de México. Después viene una nueva ola que es muy importante, creo que señalar el por qué muchos campesinos han quedado fuera del mercado o no tienen acceso a los mercados, porque quizás la idea de integrar de forma económica a los agroecosistemas tradicionales o a los campesinos en ese sistema mundial, mucha gente creyó que eso podría ser un paso positivo y que permite de una u otra forma aumentar la producción y al mismo tiempo los ingresos y el bienestar y así eliminar la pobreza. Y que con los incentivos adecuados, pues los pequeños agricultores podrían ser más competitivos, podrían exportar más, obtener más beneficios y resolveríamos el problema de la pobreza y la inseguridad alimentaria, que fue uno de las banderas del modelo de Revolución Verde. Este ejemplo que viene de Centroamérica, ustedes ven claramente que ocurre totalmente lo opuesto. Cuando se fomenta los cultivos no tradicionales de exportación, ustedes ven que los campesinos generalmente sembraban maíz, frijol, en algunos casos algunas hortalizas como tomate, pepinos y papas. Ustedes ven que los costos, la mano de obra, el equipo que necesitan para producir maíz, frijol, pues es muy bajo comparado con algunos cultivos no tradicionales de exportación, en este caso brócoli, melón, coliflor, que eran cultivos que había una gran demanda, el norte estaba demandando estos cultivos, y entonces lo que se dijo, no, es que tal vez los campesinos están sembrando cosas que no tienen mercado, ¿por qué no entramos en esta ola de los cultivos no tradicionales de exportación? Pues muchos entraron, pero los costos de producción fueron tan altos que entraron en un ciclo de deuda y solo algunos que tenían más condiciones para negociar pudieron beneficiarse de esta integración económica. Entonces, viene la segunda ola de desarrollo biotecnológico, que son los cultivos transgénicos, que básicamente también es un modelo de agricultura que es excluyente, porque no solamente requiere más tierra, sino que requiere capital. Y lo más grave de este modelo es que condenan a los agricultores al monocultivo y al glifosato. Esto es un ejemplo de Brasil, donde ustedes ven claramente que en Brasil, Argentina, hay un boom por la producción de soya transgénica y también del maíz transgénico. Supuestamente es un cultivo donde es resistente al glifosato, que es el pesticida, o sea, el glifosato se convirtió en el Microsoft de la agricultura, porque la Monsanto es un paquete donde una corporación como la Monsanto es dueña de la semilla, pero también te vende el pesticida. Yo no quiero parecer que estoy en contra de los avances tecnológicos, sino que este es un avance tecnológico para generar más ganancias para grandes compañías, porque si quisiéramos una universidad
pública quisiera desarrollar una planta resistente a malezas o a hierbas dañinas, que es el problema que tienen los agricultores, no podría, porque ya esta tecnología está patentada. Pero una corporación lo que quiere es hacer dinero y por eso desarrolla una planta resistente al herbicida que ellos venden. Bueno, se convirtió en el Microsoft, más o menos 130 millones de hectáreas están sembradas con cultivos transgénicos, pero yo quiero llamar la atención de que cuando ustedes aplican un herbicida constantemente se desarrolla, todos sabemos que puede desarrollar resistencia. Ustedes ven que todo lo quemado son malezas que ya adquirieron ya son resistentes al Roundup y los agricultores tienen que aplicar otro herbicida mucho más potente. Ya hay más o menos 12 especies de malezas que son resistentes al glifosato, por lo que los agricultores, como digo, el costo de producción se incrementa y siempre están buscando, aplicando hoy día herbicidas mucho más dañinos. Lo otro son los agrocombustibles. No tengo tiempo para elaborar esto, pero también es una propuesta, digamos, desde el punto de vista del desarrollo agrícola económica, de que, bueno, hay una demanda por agrocombustibles en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, están demandando esto. ¿Por qué no podría ser una oportunidad para los agricultores poder producir el agrocombustible que está demandando el norte? Les quiero decir que muchas de las áreas donde se produce alimento ahora se está produciendo para alimentar carros o para alimentar animales, pero no para alimentar personas. Y tiene toda la consecuencia ambiental de que veníamos hablando de los cultivos transgénicos. Entonces, en resumen, esta es mi posición, también debatible con los que quieran hacer preguntas más adelante, que 6 décadas de revolución verde, con mucha intervención de la ciencia agrícola y el desarrollo tecnológico, desafortunadamente no solucionaron el problema del hambre y la pobreza. Y el costo social y ecológico fue inmenso y superó los beneficios, porque no todos se beneficiaron. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ver el eje de la descampesinización en nuestro país o en América Latina. Un eje es cuando los campesinos son llevados a este modelo de dependencia, donde usan tecnologías de revolución verde, se meten en unas relaciones de mercado y unos ciclos de deuda tan fuerte que ya en algunos lugares, en India, por ejemplo, muchos agricultores se han suicidado, cientos de agricultores se han suicidado cuando entran en este ciclo de deuda con los cultivos transgénicos. Otro eje de la descampesinización es cuando las corporaciones o estados foráneas acaparan la tierra, desplazan campesinos de sus tierras y territorio y reconfiguran otros territorios para el agronegocio, para la minería, para el turismo y el desarrollo de la infraestructura. Y eso está pasando en muchos países de América Latina. Entonces, el desafío agrícola de las próximas décadas es inmenso. Debemos aumentar la producción de alimento en una forma sustentable para el año 2050, eso es verdad, pero la realidad es que va a ser sobre menor base de tierra arable disponible, usando menos recursos, en particular agua, petróleo y nitrógeno, y en un escenario de cambio climático, de crisis financiera, de revueltas sociales en muchos países y ahora de pandemias. Y lo que nosotros consideramos desde la agroecología, que esto no es posible con el modelo agrícola industrial y sus nuevas derivaciones biotecnológicas. Entonces, esa fue una introducción para decirle que nosotros creemos que la agroecología puede ser el camino para poder tener una agricultura del futuro. ¿Por qué? Porque un modelo agrícola que es independiente del petróleo. Son agroecosistemas que cuando estos agroecosistemas usan los principios agroecológicos tienen un bajo impacto ambiental. Muchos de los agroecosistemas son resilientes al cambio climático. Puede tener una agricultura multifuncional, es decir, que no solamente produce alimento, pero también produce servicios económicos, sociales, ambientales, cuando se secuestra carbono, por ejemplo. Pero lo más importante es una agricultura que sea la base de los sistemas alimentarios locales. La pandemia nos demostró mucha vulnerabilidad en los territorios y hoy en día tenemos que pensar en una agricultura post pandemia y creo que el camino es la ciencia agroecológica.
Pero lo otro que es muy importante tener en cuenta es una ética para una nueva agricultura. Y esto no lo digo yo, muchas personas han escrito sobre la nueva ética de la agricultura, incluyendo el Papa Francisco. Pero creemos que el nuevo paradigma para alimentar al mundo requiere de un enfoque agroecológico, debe integrar la perspectiva social para que tome en cuenta los derechos de los pobres y el derecho del alimento a toda la gente. El derecho al alimento es fundamental y por eso yo le puse el título a mi charla soberanía alimentaria, no seguridad, porque seguridad es acceso a cualquier tipo de alimento. Es un alimento, un derecho que tienen las personas de un alimento saludable. Y esto es que lo dice el Papa Francisco en la encíclica ecológica, que una ética que debe desafiar el derecho a la propiedad privada como algo absoluto e inviolable y reivindicar el propósito social de todas las formas de propiedad. Aquí estamos hablando de la función social de la tierra. ¿Cuál es la agricultura que nosotros queremos? Pues queremos una agricultura que sea de bajos insumos externos para no crear esos ciclos de deuda, que tenga altas tasas de reciclaje e integración, en este caso ganadería, agricultura, para poder tener una alta productividad, pero al mismo tiempo una alta diversidad del agroecosistema, pero lo más importante, una eficiencia. Voy a tratar de poderles a ustedes demostrar con ejemplos que sí muchos pequeños agricultores en América Latina y aquí en Colombia tienen fincas que tienen estas características. Los pequeños agricultores son el motor fundamental de la agroecología. Hemos aprendido, la agroecología es una ciencia híbrida de conocimiento occidental, es decir, el que obtenemos en las universidades, pero también nutrida por el conocimiento tradicional milenario de cientos de agricultores y miles de agricultores en América Latina que practican esto. Es por esto que quiero señalar que esta agroecología que se basa en ciencias como la ecología, muy importante para nosotros entender cómo funcionan los ecosistemas naturales, pero también muy importante entender el conocimiento, la etnoecología, el conocimiento campesino, cómo los agricultores han diseñado sus territorios bajo un conocimiento tradicional. Y ustedes ven todo, no es que nos neguemos a las ciencias agrícolas básicas, es fundamental el conocimiento que obtenemos en las universidades, pero con una mirada diferente, con una mirada de poder entender también que hay otra forma de conocimiento, que es el conocimiento tradicional, que parte de la praxis, y por esto hablamos de la agroecología como ese matrimonio de conocimientos que trabaja con principios, que toma formas tecnológicas específicas si es que estamos trabajando con pequeños agricultores, medianos agricultores o grandes agricultores. El diseño de sus fincas va a ser diferente, pero los principios son los mismos. Esto para nosotros es muy importante el trabajo y la investigación participativa en los campos con los agricultores. Los objetivos de la agroecología, pues por ser una ciencia transformadora, la agroecología plantea una estrategia técnica, pero también una estrategia política para poder cambiar ese modelo alimentario industrial que está causando los problemas. El problema de la pandemia, por ejemplo, está muy relacionado con el sistema industrial de producción de alimentos, en el caso de la producción de carne, los feedlots o los animales confinados. Entonces tenemos que empezar a pensar cuál es la raíz del problema y cuál es la estrategia técnica que proponemos para poder cambiar ese modelo alimentario industrial. Una estrategia para transformar radicalmente cómo lo producimos y cómo consumimos el alimento. Al mismo tiempo que nosotros podemos contribuir al bienestar económico de los campesinos de forma local, podemos contribuir a la justicia social y a la creación de esos sistemas alimentarios equitativos y saludables. Hay muchos beneficios de la adopción de los sistemas agroecológicos, porque cuando se cultiva una gran cantidad de cultivos que se adaptan localmente y cubren una gama impresionante de necesidades nutricionales a nivel familiar y a nivel de la comunidad. No puede ser que hayan territorios que son netamente agroexportadores donde hay problemas de desnutrición. Entonces tenemos que pensar en que si tenemos 1 hectárea, pues 1/3 de la finca será dedicada a la diversidad y a la producción de alimentos para la familia y el otro resto para producir café para exportación. Eso está bien, pero cuando dedicamos 1 hectárea a producir café y la familia, y viene una pandemia
o baja el precio del café, la familia tiene problemas de desnutrición y problemas de inseguridad alimentaria. Otro beneficio es que reduce los riesgos en la variabilidad climática y la dependencia de insumos externos. Tenemos ejemplos concretos donde aplicando los principios agroecológicos los sistemas se hacen más resilientes, podemos diseñar sistemas que pueden adaptarse a eventos climáticos extremos y por ende también como depende de los recursos locales, no entra en el círculo de la deuda. Reduce así pues los costos de producción y la deuda de los agricultores, aumenta la autonomía y el control de los territorios y los medios de producción. Lo otro es que las características, uno es que se basa en la racionalidad de la agricultura tradicional, está basada en conocimientos y técnicas que se desarrollan a partir de esos procesos que tienen los agricultores de innovación y de experimentación y desde el punto de vista tecnológico la agroecología se basa en la diversidad, la sinergia, el reciclaje, la integración, así como los procesos sociales para que todos puedan participar y de esa forma escalonar la agroecología en los territorios. Por ejemplo, sistemas de bajo impacto ambiental tenemos que están arraigados mucho en la agricultura tradicional, porque el conocimiento tradicional de los agricultores es fundamental, pero el conocimiento de su agrobiodiversidad, porque por ejemplo los campesinos tienen en sus manos 2 millones de variedades alimentarias adaptadas a miles de geografías, miles de microclimas y suelos y ecosistemas. Esto es el punto de partida de la resiliencia. Del 80 al 90% de las semillas en la producción de pequeñas parcelas están usando semillas criollas. Y lo otro que creo que es fundamental para todos saber es que quienes alimentan al mundo no es la gran agricultura, no es la agricultura industrial, es la agricultura campesina. Ellos producen del 50 al 70% del alimento que consume la población mundial. Y eso es muy importante que lo sepamos, qué comimos hoy y a quién le tenemos que agradecer. Pero lo que tenemos también que saber es que ellos solamente tienen del 25 al 30% de la tierra, usan solamente el 30% del agua y el 20% de los combustibles fósiles. Entonces, si tuvieran más apoyo con políticas públicas, con más recursos, pues tal vez serían mucho más productivos. El rol de los campesinos por esto es supremamente importante. Como les decía, en América Latina producen el 41% del alimento que se consume domésticamente, si hablamos de maíz, de frijol o de papas, juegan el papel clave en la soberanía alimentaria local y regional, y muchos de ellos poseen un conocimiento tradicional y conservan esa biodiversidad clave en escenarios de cambio climático. En el caso de los policultivos, pues es una estrategia, una práctica que usan muchos pequeños agricultores, pero que también la tenemos que ver no como que son atrasados, sino como estos policultivos son más eficientes. Cuando yo hablaba de diversidad y de eficiencia, estos son uno de los ejemplos. ¿Por qué? Porque ellos usan mejor el espacio, son mucho más productivos a nivel de unidad de superficie y usan mejor la radiación solar. Los pequeños agricultores se basan en el reciclaje, en la biomasa y en la fertilidad del suelo. Muchos de los suelos donde están los pequeños agricultores son suelos muy pobres y es por eso que la fertilidad del suelo está en toda la biomasa que ellos puedan introducir o a través del reciclaje a sus suelos. Pero también el trabajo participativo del mejoramiento de forma participativa, seleccionando las variedades que son más tolerantes y más adaptadas a las condiciones de los pequeños agricultores y a las necesidades y circunstancias de ellos. Otra agricultura del futuro es poder desarrollar modelos agrícolas independientes del petróleo, como es el caso de Cuba. Para los que no sepan, pues Cuba tiene una agricultura sin petróleo. Una vez que cayó el bloque soviético, Cuba pues llegó a ser uno de los países con mayor inseguridad alimentaria y la importación de petróleo, pesticidas, insecticidas, cayó en un 70%. Ustedes se pueden imaginar qué podría pasar si a nosotros hoy nos cierran la llave de las importaciones de estos productos. Pues la realidad es que Cuba fue capaz de sobrepasar este impasse y es un país que nos muestra que
sí se pueden poner los pies sobre una buena tierra cuando se tiene una cultura agroecológica. Toda la institucionalidad se volcó a buscar soluciones a los problemas y a trabajar en una agricultura con una base agroecológica. Estas son las familias campesinas que anteriormente el gobierno no tenía mucho protagonismo las comunidades campesinas hasta que vino este momento del periodo especial, donde ustedes ven que la contribución al inicio de los años 89 pues fue muy poca comparado con en el 2008, donde el porcentaje de la producción nacional de diferentes cultivos venía de la agricultura campesina. Y esa agricultura pues tiene muchas características, una agricultura de conservación sin herbicidas, con tracción animal, porque ya no tenían petróleo para los grandes tractores que tuvo Cuba, que tuvo los tractores, tenía más tractores que los Estados Unidos en la época de Revolución Verde y de los términos beneficiosos que tenían con la Unión Soviética, y eso se acabó de un día para otro. Entonces tuvieron que reinventarse, reinnovar con nuevos equipos de siembra, con nuevas propuestas tecnológicas para la agricultura. Y yo quiero mostrar este ejemplo que es de una estudiante de doctorado de agroecología de la Universidad de Antioquia, Lady Casimiro. Esta es su finca. Ella es economista, es abogada y es doctora en agroecología, y su tesis la hizo básicamente en su finca. Esto fue cuando llegaron su padre y su hermano, donde ustedes ven el punto de referencia y cómo hicieron. Aquí dependían de insecticidas antes del periodo especial y tuvieron la necesidad de rediseñar su finca básicamente para poder producir alimento y ser mucho más eficiente. Y ustedes ven que básicamente en la fase 1 este era el rendimiento en toneladas por hectárea, pero mire, la dependencia de insumos externos era muy alta. La fase 2, que es del 2001 al 2005, pues se baja un poco el rendimiento porque venía de una agricultura convencional. Ese es el proceso de transición, pero la dependencia era menos. Y del año 2006 al 2015, donde se hizo el estudio, ustedes ven que el rendimiento es muy alto y una dependencia de insumos externos casi nula. Lo interesante es que la energía aprovechada de los recursos de la finca, ustedes ven que en la fase 3 ellos empezaron a usar todos los recursos locales y a tener soberanía energética, que fue uno de los indicadores que usó Lady, comparada con la eficiencia energética cuando tú dependes totalmente de insumos externos. El área, ellos tenían 10 hectáreas. Lo más interesante, creo, es las personas alimentadas con proteína, personas por hectárea por año. Ellos podían alimentar 34 personas, es decir, 340. Y en el análisis de eficiencia energética era 30. Es decir, por cada kilocaloría que se mete en energía, ya sea trabajo humano o trabajo animal, ellos sacaban 30. Señores, les tengo que decir que esta es 15 veces mucho más eficiente que la agricultura convencional, inclusive transgénica. En los Estados Unidos, en la mejor área de agricultura del Midwest de los Estados Unidos, la eficiencia energética es, tú metes 1 kilocaloría y puedes sacar 2. Esta es 15 veces más eficiente. Y el abastecimiento familiar de alimentos, cuando hablamos de soberanía alimentaria, pues esta familia nos puede demostrar que ellos pueden ser soberanos en un 98%. Entonces, la otra forma, y que creo que es muy importante, es la agricultura urbana de Cuba. Hoy en Cuba la agricultura urbana y peruana produce en más de 50.000 hectáreas, provee el 50% de las hortalizas que se consumen en las ciudades, incluyendo 39.000 toneladas de carne, 787 litros de leche de cabra, 216 millones de huevos. En la zona Habana hay 26.000 huertas populares que producen 25.000 toneladas de alimento por año y genera aproximadamente 300.000 empleos, de los cuales 66.000 son mujeres. Yo creo que tenemos con mucha humildad aprender mucho de los cubanos. La diferencia entre Cuba y el resto de América Latina es que ellos son el 2% de la población de América Latina, pero el 11% de los científicos. Todo ese capital humano y la necesidad y la crisis los voltea a poder alcanzar esa soberanía alimentaria que todos soñamos. En el caso de los organopónicos, es un sistema muy interesante en las ciudades, tienen aproximadamente 3.810 unidades, cubriendo un área de 1.183 hectáreas,
pero el rendimiento es inmenso. Ellos producen 18 kilos por metro cuadrado por año. O sea, un rendimiento muy alto, porque también hay como un mito de que la agricultura urbana es tener una lechuga en una olla vieja y que no puede ser productivo. Nos han demostrado que puede ser muy productivo. Esto es en la finca nuestra, en Damasco, donde tenemos diseños de huertas y ahora con la pandemia muchas personas del pueblo de Damasco pudieron replicar esta experiencia, donde básicamente nosotros estamos suponiendo que una persona en promedio consume 72 kilos de vegetales por año. En una cama de 10 metros cuadrados puede producir 200 kilos de vegetales por año. Esto satisface el 55% de las necesidades anuales de vegetales de una familia de 5 en un pedacito en 10 metros cuadrados. Entonces son iniciativas muy simples, pero que pueden cambiar la realidad, especialmente en estas épocas de pandemia. Y cuando hablamos de ecosistemas resilientes al cambio climático, pues lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer la resiliencia. Y nosotros creemos que un agroecosistema resiliente, si es capaz de producir alimentos aún después de sufrir efectos de una sequía, una tormenta, o cuando cambian los precios del petróleo o una escasez de insumos. Entonces, estar preparados para que el agroecosistema siga produciendo. Y nosotros, en un proyecto que tenemos, que yo coordino, de 8 países, 20 investigadores, hemos estudiado mucho los sistemas resilientes y vemos que los agroecosistemas diversos a nivel de paisaje y finca retienen su estructura organizacional y su productividad a pesar de que haya pasado un huracán o una sequía o grandes tormentas. El mejor ejemplo es el trabajo de Eric Hall Jiménez con el huracán Mitch. Cuando vino este huracán, sufrieron básicamente los sistemas convencionales, ustedes los ven en esta fotografía, donde básicamente no fue tanto los vientos, sino la saturación de los suelos, y como eran suelos descubiertos, pues hubo grandes derrumbes, comparado con los sistemas agroecológicos que aunque sufrieron menos. Ustedes ven aquí en la gráfica, Eric evaluó 1000 fincas agroecológicas comparadas con 1000 fincas convencionales, y las fincas agroecológicas se recuperaron más rápidamente que las fincas convencionales. Lo mismo con sistemas silvopastoriles. Aquí en Colombia, los compañeros, el profesor, el doctor Enrique Murgueitio y los colegas que trabajan ahí, la doctora Zoraida Calle, y muchos colegas del CIPAP han hecho trabajos magníficos demostrando que los sistemas silvopastoriles son mucho más resilientes. ¿Por qué? Porque en estos sistemas hay menos evapotranspiración y hay mayor humedad relativa. El confort animal y el bienestar es mucho mayor, y la producción de leche permanece constante a pesar del fenómeno de que haya mucha precipitación, como en este caso, el fenómeno de la niña o fenómeno del niño. Este es el caso de la finca El Atico en el Valle del Cauca. Y finalmente nosotros tenemos que trabajar no solamente a nivel de fincas, sino a nivel de los territorios campesinos. ¿Por qué? Porque esos territorios campesinos e indígenas son reservas de biodiversidad, son fábricas de agua, tienen muchos recursos fitogenéticos, son mosaicos de paisaje a pequeña escala, pero usa de forma múltiple los recursos y fortalece la autosuficiencia y soberanía alimentaria, a pesar de que en sus alrededores haya una agricultura transgénica de agroexportación o de agrocombustibles. Es fundamental que esas comunidades campesinas crezcan y se fortalezcan con base en la agroecología. Y esto en América Latina está creciendo de forma positivamente a través del movimiento campesino, que es un fenómeno cultural, es un movimiento de amplia base campesina. Los principales actores son los campesinos. Nosotros facilitamos el proceso. Ellos, por ejemplo, tienen esta diapositiva que yo creo que ejemplifica muy bien lo que es el movimiento campesino. Ellos trabajan con un muñequito donde dice que las piernas son la innovación, trabaja con esas piernas de innovación y solidaridad, trabaja con las manos de la producción y la protección, ve con una visión de los medios de vida sostenible liderado por los agricultores, ama la naturaleza, la familia, la agricultura, y habla por el derecho humano a la soberanía alimentaria. Entonces, los campesinos que hacen parte de este movimiento están conscientes que quieren defender su territorio, que quieren quedarse en su territorio, que quieren ofrecer productos sanos a los consumidores que los quieran apoyar, que quieren que los gobiernos los apoyen,
que están convencidos que es posible trabajar conjuntamente, aprender entre ellos y con los investigadores que quieran y compartan su visión. Un ejemplo es CEDICAM. CEDICAM es una ONG campesina en México que busca que las familias de la región desarrollen las capacidades que le permiten mejorar su situación productiva cuando ellos entienden la agroecología y al mismo tiempo pueden cuidar sus terrenos, pero sus fincas, producir más y cuidar su entorno. A través de proyectos de restauración y conservación de suelos, ellos están en una zona supremamente degradada y a través del trabajo en Minga han podido demostrar que se puede transformar los territorios cuando los campesinos están organizados, cuando saben para dónde van y por qué se quieren quedar en el territorio. Y este es otro ejemplo de restauración ecológica en la comunidad campesina de la vereda Bellavista en el Dobio. Ustedes ven aquí en el año 92, esta era una comunidad campesina donde no tenían agua porque se había deforestado totalmente la cuenca. Con un proyecto con el CIPAP, vean el punto de referencia, ellos compraron este terreno y empezaron a hacer una restauración ecológica y en el año 92 no tenían agua sino para 25 familias y hoy tienen agua para 16 familias. Estos son los impactos de ese esfuerzo de restauración ecológica de una comunidad que lo hicieron solamente con la ayuda del CIPAP, con un bono de $1,000 que pudieron en el año 92 iniciar un proceso de restauración ecológica. 75% de la recuperación de la cubierta forestal, se conectaron los bosques, se conservó el agua y el uso racional, ahora hay agua para 75 familias, se mejoró la calidad del agua, hubo diversificación de los sistemas de producción porque entraron los proyectos de transición agroecológica, entonces empezaron a reducir todo el uso de insumos externos, hubo seguridad alimentaria, se produce el 90% de lo que consumen lo producen en las fincas. Lo más importante, hubo cohesión comunitaria, participación de mujeres y jóvenes en un territorio donde hubo demasiada violencia que todos conocemos, y sin embargo han demostrado que es posible tener resiliencia. Esta es la finca Las Brisas que muestra básicamente en el año 2014, a pesar de todo el esfuerzo que se había hecho con la agroecología, entró el boom de la racacha y empezaron a sembrar arracacha, pero hubo grandes problemas de erosión. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué se puede hacer? Se empezaron a poner surcos, en este caso de barreras con Titonia diversifolia, cada 15 metros, y obviamente se tuvo que eliminar el cultivo de la racacha porque ya no era el boom, ya se había acabado el mercado, y se empezó a establecer café con sombrío, sombrío temporal con la higuerilla, pero esta es una fotografía donde ustedes ven claramente cómo la finca, que tuvo una restauración ecológica, hoy en día constituye un faro para muchos agricultores en el territorio. Julián y su esposa, que son los líderes de este proyecto, con 2.5 hectáreas. Entonces, esos son los grandes desafíos que tenemos. La agroecología ha trabajado por mucho tiempo a nivel de finca, la restauración ecológica ha trabajado mucho a nivel de paisaje. Es el momento de unir esfuerzos y por eso hoy en día nosotros estamos hablando de la restauración agroecológica. Es cómo trabajar a nivel del territorio, con una identidad cultural, donde básicamente se fomenten los proyectos de desarrollo endógeno, con todo el apoyo de los movimientos sociales en el territorio. Entonces, la agroecología sí la vemos como un proyecto de recampesinización, porque los agricultores familiares transitan y pasan de una agricultura que era dependiente de insumos a una agroecología basada en los recursos locales. Entonces, se está moviendo hacia lo campesino, hacia los conocimientos que ellos tenían, que antes pensaban que eran atrasados y ahora ven que mucha de la investigación agroecológica se basa en ese conocimiento tradicional. También se transita cuando los campesinos restauran la tierra, o sea, pueden decir, me puedo quedar en el territorio porque es mi territorio campesino y yo puedo hacer esa restauración a través de la agroecología. Y cuando se crea una nueva ruralidad comunitaria que incluye el énfasis de la cooperación y el fortalecimiento de las comunidades rurales y de los jóvenes, que yo creo que es lo más importante. Y por eso hablamos de la soberanía. La soberanía alimentaria no es solamente acceso al alimento, es el derecho a producir, a proteger la economía nacional, a una reforma agraria, pero con precios justos, con acceso prioritario al mercado nacional para los productores campesinos, que se produzca primero alimento para la población local y nacional y después hablamos de la exportación.
agricultura campesina sustentable basada en estas prácticas agroecológicas, derecho a tener alimentos sanos y accesibles y derecho a que cada país y pueblo pueda definir sus propias políticas agrarias alimenticias y el derecho a definir su propio modelo, no un modelo impuesto. Y es por eso que los movimientos sociales campesinos se organizan para ofrecer un despertar agroecológico. ¿Por qué? Porque la agroecología, en este caso la vida campesina, luchan por la agroecología porque pueden respetar y cuidar la madre tierra, pueden producir alimentos sanos. Es el componente fundamental de la soberanía alimentaria. Apunta a transformar el modelo productivo y lo más importante es a que tiene la rutina de trabajo agrícola, pues se puede refuerza el uso de la inteligencia y la creatividad. José, se me está acabando la batería. Perdón, el computador se me va a acabar. Esta es la comunidad de desarrollo, un gobierno local, capacidades de estrategia y conocimiento. Creemos que todos podemos trabajar, los consumidores, los municipios, las comunidades locales. No es fácil, el manejo de la complejidad es muy difícil, toma su tiempo, pero es posible transformar el sistema alimentario productivo. La lección de la pandemia nos dice que hay que poner la producción de alimentos en manos de los campesinos, de los agricultores urbanos, para poder asegurar una oferta local de productos frescos a precios justos, independientes de las cadenas capitalistas del mercado. Entonces, por eso tenemos que apoyar la agricultura campesina con acceso a tierra, agua y semillas. Y crear este bypass. Un bypass donde tenemos territorios autónomos, mercados locales, pasar de esa economía de mercado a una economía de la solidaridad, y así transformar este sistema alimentario corporativo y que la riqueza y el empleo sean creados y retenidos dentro de las economías locales. Muchas gracias. Clara, muy interesante. Te cuento que tenemos un sinnúmero de preguntas que nos han venido planteando, muchos comentarios de agradecimiento por tu conocimiento, tu experiencia y por tu tiempo. Quiero irte planteando algunas preguntas. Posiblemente no alcance a planteártelas todas por un tema de tiempo, pero hemos recogido preguntas muy interesantes que quiero empezar a hacerte para que vayamos conversando en esta última parte de esta conferencia. Lo primero que te quería preguntar, y es una pregunta que nos hace que me perdió por acá, estaba, permíteme un momento. Nos hace César Augusto, donde nos dice si es posible que la agroecología sea una propuesta potente, viable y de alta, permíteme otra vez que se me fue, y de alta capacidad transformadora sin una política pública que la promueva. Bueno, muchas gracias por esa pregunta porque es muy importante. O sea, hasta hoy en día, digamos en América Latina, la agroecología se ha posesionado muy bien a nivel local en muchos territorios. Eso es una buena noticia. Quisiéramos que fuera a nivel nacional, pero muchas de las políticas agrícolas en muchos países, incluyendo el nuestro, es totalmente en contra del campesinado, en contra de la agroecología. Está fomentando y fortaleciendo a la agricultura industrial. Lo que quiero decir principalmente es que sería ideal tener una política agrícola que apoye a este modelo de producción agroecológica, ideal. Pero no nos podemos paralizar, porque pues tenemos la situación que estamos viviendo y los agricultores siguen produciendo. Lo que necesitamos son consumidores que apoyen a los agricultores. Yo creo que aquí no podemos esperar que la política pública haga todo. Creo que es muy importante a nivel, digamos, de masas, entender que comer es un acto ecológico, pero es un acto político. Cuando yo voy y compro en Carrefour o en la Walmart o en Jumbo, yo estoy apoyando un tipo de modelo. Cuando yo voy a los mercados campesinos, yo estoy apoyando un modelo campesino, solidario, equitativo, que se van a quedar en los territorios, que están conservando agua, que están produciendo sin agrotóxicos, que están sanándome, que están produciendo no solamente para ellos, sino para nosotros, para el futuro, para los hijos. Entonces yo creo que tiene que haber estas cadenas de solidaridad, a pesar
de que países como el nuestro, que no tienen las políticas públicas, podamos seguir avanzando, porque la demanda de los consumidores fortalece los territorios y cada vez más agricultores van a querer quedarse en el territorio, o jóvenes quieren ser agricultores y saben que tienen esos consumidores que los van a apoyar. Y eso va a mandar señales de políticas, de la necesidad de políticas públicas. Y solamente quiero decir dos ejemplos de países donde hay políticas públicas. Y no ha sido porque un político o un gobernante iluminado decidió apoyar la agroecología, no, es porque los movimientos sociales de base, campesino, consumidor, de universidades, de estudiantes, empujaron y demandaron una política pública para fortalecer la agroecología. Y esos países se llaman Uruguay y Argentina. Uruguay y Brasil, donde hay política, Plan Nacional de Agroecología y Agricultura Orgánica en el caso brasilero, y en el caso uruguayo, el Plan Nacional de Agroecología. Clara, nos pregunta César Augusto, ¿tú cómo relacionas la agroecología con el comercio justo y con los mercados locales? Bueno, es que la agroecología va más allá de solamente producir en la finca. O sea, nosotros tenemos que hacer la conexión desde la finca, desde cómo producimos hasta cómo consumimos y dónde consumimos. El mercado justo o la idea de la agroecología es poder alcanzar esos mercados locales, fortalecer los territorios, fortalecer las familias a través de pagar un precio justo. Yo no estoy hablando del comercio justo, del que se habla de café, de ese comercio justo para exportar, porque ese también tengo mis propias interpretaciones y tal vez mis críticas, porque también a veces es injusto. Pero cuando hablamos de a nivel regional o a nivel local, cuando nosotros pagamos lo que realmente vale un kilo de papas, ¿cierto? Porque es que hay economías de escala que pueden poner el kilo de papas, no sé a cómo está, 5.000 pesos, y un campesino te está pidiendo 6.000, pero ese campesino que te está pidiendo 6.000 pesos por un kilo de papa está protegiendo el agua, lo usa sin agrotóxicos, está manteniendo su familia en el territorio, está fortaleciendo los lazos de solidaridad. Entonces, muy de acuerdo con el compañero que plantea que la agroecología va desde la producción hasta el consumo. Clara, tenemos más preguntas. Janet Cecilia nos pide ampliar un poco más algunos conceptos y nos dice: la ciencia de la agroecología es el mejor soporte de la seguridad alimentaria, resiliencia climática y la recuperación del valor social de la agricultura. ¿Nos puedes ampliar un poco más estos conceptos? Sí, mira, quiero decir que la agroecología es una ciencia, como lo plantea la compañera, es una ciencia holística, transformadora, que nos da los elementos metodológicos para poder diseñar en la estrategia productiva cómo producir sin agrotóxicos. Entonces, por eso no negamos el conocimiento científico o básico que recibimos en las universidades. Pero no es suficiente ese conocimiento de las universidades, sino integramos el conocimiento campesino tradicional que conocen bien los territorios. Entonces, es como combinar esos dos conocimientos. Lo otro es la base fundamental, como lo dice ella, pero para la soberanía alimentaria, porque yo creo que eso es muy importante diferenciar en qué es seguridad y qué es soberanía. La seguridad alimentaria es el acceso a los alimentos. Inclusive, tú puedes tener seguridad comiéndote una hamburguesa todos los días de McDonald's. Por lo menos en Estados Unidos, la gente más pobre, eso es lo que come. Y tiene unos problemas de enfermedades y de desnutrición gigantes, pero tal vez suple las calorías necesarias. Tú te puedes alimentar con comida chatarra y tener las calorías necesarias. Pero cuando hablamos de soberanía, en la última slide yo presenté que no es solamente tener acceso al alimento, sino la calidad del alimento, el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso a los mercados. O sea, es mucho más complejo y por eso quisiera enfatizar que la agroecología tiene como pilar fundamental alcanzar la soberanía alimentaria a través de la organización campesina, el apoyo, el liderazgo y también el pasar de esa economía de mercado a una economía de solidaridad.
Clara, Steven nos pregunta de cómo relacionar la agroecología con dinámicas de mercado y modelos empresariales sin violar su filosofía. Gracias. Yo no, bueno, mi presentación era dirigida a los campesinos, pero quiero decir que la agroecología también es aplicable a agricultores de mediana y mayor escala. Hay que entender que el contexto es totalmente distinto y quizás los desafíos son distintos, pero puede mantener, por ejemplo, la aplicación de los principios agroecológicos. Yo conozco fincas de 300 hectáreas, de 500 hectáreas, donde básicamente están aplicando los principios, ofrecen más mano de obra, la riqueza se queda a nivel local porque tiene condiciones para poder dinamizar esa actividad económica en el territorio y que también es viable. Lo que yo creo que es muy importante es poder defender y aplicar los principios agroecológicos sin caer en la agricultura en la convencionalización de la agricultura orgánica, que es lo que estamos llegando. Hay mucha agricultura orgánica que tiene una base agroecológica y hay otra que no la tiene, donde básicamente son 5.000 hectáreas de soya ecológica. Eso tiene, la crítica que hacemos a la agricultura convencional, pues pasa por muchos matices en esa agricultura orgánica que no tiene, o la agricultura orgánica de fresa en California. 2.000 hectáreas de fresa orgánica, un monocultivo, está conservando suelo, pero por ejemplo, no todo el mundo puede comprar esa fresa orgánica porque el costo de producción es muy alto y por ende el producto final es solamente para una élite y se está elitizando la agricultura orgánica. Entonces yo creo que mientras se mantengan esos principios, no solamente de diversidad, de reciclaje, en el modelo tecnológico, pero también los principios sociales, de equidad y de política, digamos, de poder mantener los territorios donde esa dinámica de riqueza se quede en el territorio, bienvenidos sean. Clara, quiero unir dos preguntas que nos hace José Vicente y Fabio Andrés, y es que si la agroecología conversa con las exportaciones, ¿es posible que compitan con la agricultura industrializada o se requiere en realidad un cambio general de conciencia para que en realidad sí haya competitividad? Mira, yo creo que eso es otra cosa que vale la pena señalar. La agroecología no niega la exportación. Yo no estoy hablando de que no podemos exportar. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que pensar primero, como país estoy hablando, en la soberanía alimentaria primero. Por ejemplo, yo no niego que tenemos que exportar café o aguacate. Digamos, yo estoy en mi finca, es en el suroeste, y ahí hay un boom para la exportación de aguacate o de cítrico, lo que sea. Y mucha gente que tiene pequeñas parcelas, otra cosa es una finca de gran escala, pero pequeñas parcelas, en el caso de café, que son pequeños agricultores. Bueno, nosotros decimos, sí, tiene que entrar en el rol de la exportación porque Colombia no se puede tomar todo el café y no estamos en contra de eso. Pero ese campesino que tiene una hectárea, un tercio de su finca tiene que dedicarla a la soberanía alimentaria para su familia. Eso es lo que la diferencia. Ahora, si tú eres un gran empresario que estás produciendo para la exportación, que tampoco pues tiene todo el derecho, lo que yo digo, puede aplicar los principios agroecológicos, sí los puede aplicar. Yo no puse diapositivas porque las tengo muchas de Chile, de Brasil, de aquí mismo en Colombia, donde producen en gran escala para la exportación y se basan en principios agroecológicos y han sido capaces de bajar los costos de producción, que es lo más interesante. Han entrado, tal vez no por las convicciones sociales y políticas que en el ámbito campesino se llega por necesidad, por una lucha por obtener muchos de los objetivos que plantea esa ciencia transformadora, pero muchos empresarios medianos, no estoy hablando de grandes corporaciones, sino grandes y medianos, han llegado a la agroecología porque quieren bajar los costos de producción, porque la agricultura orgánica se disparan los costos de producción. Entonces es como pasar de esa agricultura orgánica de sustitución de insumos, donde aplican 20 productos semanales, a una agricultura que depende de los procesos ecológicos, con un rediseño de su finca,
donde ya requiere más mano de obra porque la agroecología es más demandante en información y conocimiento que en insumos. Entonces, cuando tú podías manejar una finca con 5 personas, ahora vas a necesitar 20, pero qué bueno que ese productor de limón en el suroeste está dando más trabajo y está apoyando la agroecología. Eso es lo que queremos, dinamizar esa economía local en los territorios. Aplaudo a esos agricultores que quieran apoyar y dar trabajo a mucha gente que necesita esos trabajos. Un trabajo digno, un trabajo donde pueden ser inclusive muy innovadores para poder seguir produciendo de esa forma agroecológica. Clara, una pregunta que no puedo dejar pasar y que nos cae muy bien también a nosotros como corporación por todo lo que hacemos en nuestros programas de aceleración en el agro, de fortalecimiento en nuestros semilleros. Desde tu perspectiva como investigadora, como académica, autora y coautora de libros y artículos, ¿tú qué opinas de la formación en agroecología de las universidades, del fortalecimiento empresarial de la agroecología en nuestro país, de los diferentes, digamos, entes que apoyan el agro? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? ¿Qué piensas acerca de la formación, de cómo lo estamos haciendo? Es una de las preguntas que nos plantean. Mira, yo creo que la formación en agroecología es indispensable y hay varias etapas de formación. Yo mostré la formación campesino a campesino, que es básicamente un campesino que innova una práctica, le muestra en su propia finca a otro agricultor cómo hacerla y es mucho más fácil difundir esa práctica. Eso es una forma de conocimiento y de formación informal, digamos, de una educación informal. Otra es a nivel de tecnología, los SENAS o los tecnológicos que están formando gente en agroecología, que creo que es fundamental, porque son jóvenes que pueden en un futuro ser emprendedores y que ya van con la semillita de cómo hacerlo de forma agroecológica, porque yo te digo que la agroecología, como dije anteriormente, es muy demandante en información y conocimiento. Es muy fácil ser agricultor convencional. Tú coges un vademécum, te metes al internet y sabes cómo producir aguacate químico. Te dicen que tienes que aplicar y ya. Pero la agroecología tienes que estar en el campo todo el tiempo, cómo hacer el diseño, qué planta necesito. ¿Sí me entiendes? Ese sería el otro nivel, es a nivel universitario. Yo pues tengo muchos años encima, se pueden dar cuenta, ya llevo 30 años trabajando en esto. Y cuando yo estudié agronomía, pues a nosotros nos decían que teníamos que modernizar, el campesino era ignorante y que había que modernizar, era como que no la culpo porque tal vez ese era el momento, mucho de revolución verde, pero nosotros íbamos directamente a modernizar al campesino. No vimos la agroecología cuando yo estudié agronomía, pero ya la agroecología se enseña en las universidades. Puede ser una materia, puede ser, creo que hay una o dos aquí en Colombia, la universidad, la Uniminuto tiene, la de Los Llanos tiene agroecología, la Universidad de la Amazonía tiene agroecología, pero en algunas universidades se empezó a dictar una cátedra, así sea en un mundo de revolución verde y biotecnología, pero se estaba viendo. Nosotros cuando estudiamos vimos un lado de la moneda, no vimos el otro. Ahora los estudiantes están expuestos a eso y me parece muy importante. Lo otro es una formación ya de maestría o doctorado, que también quisimos hacerlo. Nosotros en la Universidad de Antioquia, con SOCLA, la Sociedad Científica, creamos un doctorado de agroecología que aún está, hay muchos estudiantes que se han formado ahí, que están terminando sus tesis, siguió en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá y en la Universidad Nacional de Palmira, continúa el doctorado, formando gente a nivel ya, digamos, para profesores o para investigadores, y eso es un gran avance. Y hoy, te tengo que decir que hoy la agroecología se posiciona a nivel internacional, la FAO está hablando de agroecología. Entonces, primero, cuando nosotros iniciamos, hace 30 años, éramos unos hippies revolucionarios que nadie creía porque éramos debatidos por eso, por soñadores, por hippies, lo que sea. Después nos debatieron, no, con la agroecología no se puede alimentar el mundo. Y estamos en una fase donde ya se quiere cooptar la agroecología, todo es agroecología. Entonces, estamos en una lucha muy fuerte en defender la identidad de la agroecología. Es una ciencia transformadora con objetivos muy claros,
pero también queremos trabajar en pro de una transformación, no solamente de los territorios, sino del sistema agroalimentario. Entonces, tengo una crítica muy fuerte a la agricultura industrial y tal vez eso choca con algunas ideologías que no le gusta a la gente, pero creo que como ciencia puede ser aplicada de acuerdo a cómo cada uno la interprete, pero defendiendo la identidad. Clara, ya para ir finalizando, ¿qué recomendaciones, cómo podríamos concluir este espacio? Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, se nos acaba el tiempo, nos quedaron muchas respuestas pues, que no te pude plantear. Le pido también excusas a nuestros asistentes, pero ¿cómo podríamos concluir este espacio? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es ese consejo que le podemos dar a nuestros agroempresarios, a empresarios urbanos que tenemos también en este momento escuchándote? ¿Qué podríamos recomendar? No, yo creo que, mira, yo creo que qué bueno que hayan estos foros. Yo siempre, la gente que me conoce sabe lo que voy a decir, yo creo, porque yo soy súper optimista y tengo fe, tengo mucha esperanza de que se puede poco a poco ir transformando el sistema agroalimentario. Esto, yo soy una crédula de que esto se logra a nivel local. No me puedo sentar a llorar a esperar que a nivel nacional me den la política pública para poder abrir una puerta a la agroecología. Entonces, el trabajo conjunto, no solamente de los campesinos que hacen un trabajo gigantesco o de los que somos impulsadores de la agroecología, no, necesitamos de todo el mundo, porque todo el mundo come 3 veces al día. Lo que necesitamos es información. Gracias a estos foros, gracias a la pandemia, hemos podido, creo que, crecer y divulgar mucho de la agroecología. Yo invito a continuar esas redes solidarias de estudio, de apoyo, de conciencia de que comer no solamente es un acto ecológico, sino un acto político, y que gracias a esa solidaridad podemos ir conquistando territorios. La última slide que yo presenté era una complejidad súper difícil. Mucha gente se paraliza y ve el vaso medio vacío. Yo lo veo medio lleno, porque si, como yo te conté, hace 30 años nadie creía en la agroecología. Hoy, a pesar de que no tuvimos ninguna ayuda y fuimos en muchas universidades castigados por pretender hacer investigación en agroecología, estamos en este punto, que yo creo que estamos avanzando. Otra gente quisiera ver más cosas, pero poco a poco. Entonces yo hago un llamado, así como le digo a todos mis estudiantes que me conocen, cada uno va a hacer un trabajo de hormiga y poder pasar esta información a todo el mundo, así no sea del agro, porque es que creo que mucha gente no conoce esta información, los culpamos, pero no tenemos los canales de comunicación. Entonces vamos a hacer el trabajo de hormiguitas con tu familia, con tus amigos, tomándote una cerveza, empezar a pensar a quién apoyamos y por qué lo apoyamos y qué futuro queremos para nuestro país. Clara, te queremos agradecer en nombre de la Corporación Interactuar. Nos has hecho el honor de cerrar estos 2 días de experiencias y de conocimiento para los empresarios del urbano y del agro. Sin duda han sido 2 días de aprendizajes y relacionamientos que han sido fundamentales para el fortalecimiento empresarial. Y quiero pues dar paso a nuestra directora de Servicios de Conocimiento, Andrea Zuluaga, y a nuestro director de empresarios, Juan David Trujillo. Queremos agradecerles a todos por haber estado en estos 2 días de feria, por habernos acompañado en esta feria virtual Interactuar Fábrica de Oportunidades, y nuevamente, Clara, a ti por acompañarnos. Te deseo muchos éxitos en todas tus labores y nuevamente muchas gracias. No, muchas gracias, y a la orden en la página web de Celia, en la página de SOCLA, pueden bajar toda la información. Y gracias a Diana Zapata, que fue mi contacto, mi compañera de colegio, que la quiero muchísimo, que me dio el puente para poder participar en Interactuar. Muchas gracias.